Vamos a tomar las escrituras en el libro de 1 Timoteo capítulo 5, versículos del 19 al 21. Ustedes saben que estamos estudiando de una manera expositiva y secuencial a la vez esta carta de Pablo a Timoteo, una carta pastoral, una carta que nos está permitiendo, hermanos, aprender muchas cosas para saber conducirnos cuando estamos en la casa de Dios. Mira, qué importante es eso, hermanos. Resulta, mientras usted lo busca y se pone de pie, resulta, hermanos, que hay una forma como nosotros debemos de comportarnos y conducirnos como iglesia. No es de pronto como nosotros pensemos que debe ser. No. Es como Dios ya lo ha ido diseñando. Y eso es lo que estamos aprendiendo con esta carta pastoral. Hemos venido aprendiendo muchas instrucciones que ya lo estamos aplicando como iglesia y como el modelo bíblico, hermanos. Así es que hoy vamos a aprender algo nuevo también. Versículos 19 al 21, nos ponemos de pie por reverencia a la Sagrada Escritura. Y una vez si usted lo encuentra, me dice amén para leerlo juntos. Amén. Muy bien. La palabra del Señor, le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Verso 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres digno. Y te damos gracias, Señor, por habernos reunido en tu casa de oración y puerta al cielo con la finalidad de adorar tu nombre, exaltar tu nombre, pero también hemos venido a aprender. Hemos venido a ser instruidos, a ser capacitados para poder, Señor, crecer en una vida de santificación, una vida de santidad, en una vida de madurez, para servirnos mutuamente y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Te ruego me ayudes en este tiempo, en mis debilidades, a poder compartir el mensaje lo más fielmente posible para que mis amados hermanos sean edificados. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fuertes las palmas al Señor, amados hermanos. Bien, tomen sus asientos. Bueno, como cada domingo ya estamos también haciendo uso de los pasajes bíblicos, vamos a proyectarlos también para un poco nos pueda ayudar y poder ser un poco dinámico en la exposición del mensaje. Y de esa manera ahorramos un poco de tiempo también. A veces hay varios versículos que observar y de esa manera pues nos ayudamos mutuamente. Bueno, ustedes saben que estamos estudiando esta carta, como ya lo decía, y el día de hoy nos toca esta porción estudiar. Nos toca seguir hablando del oficio pastoral, pero ahora desde otra perspectiva, el complemento de lo que hemos venido hablando la semana pasada. Y vamos a terminar hablando de acá a 2 semanas, por lo menos este capítulo 5. Los pastores o ancianos son llamados a guiar, a enseñar y a ser ejemplo a la iglesia, y obviamente ellos son más visibles que los demás miembros. Y hablando en términos militares, son los que están prácticamente en primera fila y por esa razón son blancos muchas veces de críticas, de rumores y en algunos casos pueden caer en pecado real. Los pastores no son ángeles. Somos seres humanos con debilidades, pero que tenemos que de todas maneras esforzarnos por ser de buen ejemplo. La Biblia, hermanos, no guarda silencio sobre qué hacer en caso los pastores caigan en pecado. Dios no quiere que se destruya injustamente la reputación de un siervo del Señor,
pero tampoco quiere que se encubra el pecado de un pastor que persiste, y lo vuelvo a repetir, que persiste en esa desobediencia. Por esta razón, hermano, el apóstol Pablo instruye a Timoteo para que sepa cómo debe de actuar con justicia, equidad y temor de Dios cuando hay acusaciones o pecados en el liderazgo pastoral. Tengo un propósito que compartir con ustedes, es de que a través de el mensaje podamos enseñar a la iglesia cómo se debe tratar con una justicia bíblica las acusaciones y pecados de un pastor o anciano o presbítero, y de esta manera proteger el testimonio del evangelio y mantener la pureza de la iglesia. Ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito, proteger el testimonio del evangelio, pero a su vez mantener la pureza de la iglesia. El sermón de hoy se titula La disciplina justa de un pastor. La disciplina justa de un pastor. Y este es el tema número 20. El tema número 20 nos corresponde el día de hoy. Y hemos dividido el mensaje de hoy en 3 puntos. Los puntos que vamos a tratar el día de hoy es, primer punto, la acusación contra un pastor debe ser justa, no injusta. La acusación contra un pastor debe ser justa. El segundo punto es que el pecado de un pastor debe ser corregido con valentía. No es fácil, hermanos. Vamos a ver lo que no es fácil, pero se debe de hacer. Y en tercer lugar, la disciplina de un pastor debe ser imparcial. La disciplina hacia un ministro, hacia un anciano, hacia un pastor, debe ser imparcial. Bueno, entonces entremos prontamente al primer punto. La acusación de un pastor, ¿cómo debe ser? Justa. Muy bien. Bueno, Pablo ha comenzado a dar instrucciones claras respecto al trato que se le debe dar al pastor o anciano de la iglesia. Por ejemplo, ya hemos visto la semana pasada que en los versículos 17 y 18 hemos visto que aquellos pastores que gobiernan bien, es decir, que guían, dirigen a las ovejas, cuidando de ellas, deben ser tenidos por dignos de doble honor. Los pastores, los ancianos deben ser tenidos por dignos de doble honor, y ese doble honor pues radica en primer lugar, el respeto hacia el ministro, hacia el pastor, y en segundo lugar, de una ayuda material. Ahí está el doble honor. Por un lado, el respeto, y por otro lado, el apoyo material. Son dignos de doble honor. Pues digno es el obrero de su salario. Ahora bien, con eso en mente, ese honor que se debe dar al pastor debiera tranquilamente también expresarse en este sentido. Versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Aparece allí: contra un anciano o pastor no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esa es una manera también como usted puede honrar a vuestro pastor. No admitiendo acusación contra él, si no es con 2 o 3 testigos. Hermanos, el liderazgo pastoral no debe ser juzgado por chismes, por rumores, por calumnias, por comentarios sin sustento. La instrucción de Dios a través del apóstol Pablo es clara, hermanos. No hay ningún tipo de ambigüedades. Primeramente, ¿qué nos dice la instrucción que está en el versículo que estamos viendo? Primeramente, sin testigos no admitas acusación. Amén. Sin testigos
no admitas acusación contra el pastor. ¿Qué significa no admitas acusación? Bueno, dicho de otro modo, no des curso a esa acusación, no la atiendas, no le hagas caso. Pablo está indicando que si alguien viene a ti, si alguien viene y acusa al pastor de algo sin testigos que respalden, no se debe hacer mayor caso. ¿Qué deberías hacer? Bueno, si tú crees y sientes que puedes ayudar en la acusación, en la supuesta acusación, en el problema supuesto que te están trayendo, si tú crees que puedes ayudar, escucha a esa persona y aconséjale lo que debería hacer. Pero si no sientes en capacidad de poder ayudar, es mejor que ni siquiera escuches. Porque si escuchas eso, te estás probablemente haciendo partícipe de un chisme. De un chisme. ¿Qué deberíamos hacer si alguien viene y te trae una acusación sin testigos del pastor, del anciano o del liderazgo pastoral? Bueno, lo que enseña Jesús. Jesús enseñó en Mateo 18:15, lo hemos aprendido también, que dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es lo que tú deberías indicarle a la persona que te trae una acusación contra el pastor. Mira, hermanito, mira, hermanita. Mejor usted misma, que se siente ofendida, usted misma vaya y hable con el pastor a solas. No me meta en sus cuentos, no me meta en estas cosas. Si no hay testigos, vaya usted y hable a solas con el pastor. Amén. Es lo que enseña el Señor. Si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Muy bien. Lo que se busca, hermanos, con esta instrucción de 1 Timoteo, lo que se busca es de proteger al pastor de las falsas acusaciones. Eso es lo que está buscando el Señor a través de Pablo, instruyéndole a Timoteo, es proteger al pastor de las calumnias que muchas veces se suelen presentar. Hermanos, siempre van a haber personas deseosas por acusar falsamente a un pastor fiel. En todas las iglesias se ve esos casos. En algunos más que en otros, en algunos más notorios y en otros no tanto, pero siempre hay acusaciones contra el líder de la iglesia. Y pueden haber diversos motivos, hermano, para que alguien quiera acusar falsamente al pastor. Entre esos motivos puede ser resentimientos porque no, son parte del liderazgo, o de pronto están enojados porque el pastor trae enseñanzas que no les gusta, o de pronto, hermano, lo acusan por celos, de pronto, hermano, porque se resisten a la autoridad del pastor, etcétera. Hay muchos motivos para que personas pretendan acusar sin sustento, por chismes, por calumnias al pastor. Sin embargo, estas personas que traen acusaciones sin sustento, hermanos, lo único que están mostrando es lo que verdaderamente hay en su corazón. Jesús dijo lo siguiente: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las falsas acusaciones o calumnias, hermanos, lo encontramos a lo largo de toda la Biblia, hermanos. Siempre han habido personas que son usadas por el enemigo
para traer falsas acusaciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan de José? El hijo querido, ¿no?, de Jacob. Fue acusado de querer abusar íntimamente contra la esposa de Potifar. Fue acusado falsamente. Moisés fue acusado de querer enseñorearse del pueblo y llevarlos al desierto para destruirlos. Por su parte, David fue acusado por Saúl de querer conspirar contra él y fue calumniado de ser rebelde. Pablo, en el Nuevo Testamento ya, es acusado de alborotar a la gente y profanar el templo. Pero si hay de alguien que quiero sí leer con ustedes un versículo, es de Jesús. Vamos a leer Marcos 14, del 55 al 59. Aquí encontramos que Jesús fue acusado falsamente por los líderes religiosos de blasfemia y sedición contra Roma, todo para condenarlo a la muerte. Lea conmigo. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Verso 56, porque muchos decían, ¿qué cosa decían? Falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Hermano, Jesús fue calumniado. Contra Jesús se levantaron falsos testimonios. Hubieron 2 testigos, como usted acá lo ve, que se confabularon con los religiosos de la época para traer falsos testimonios. Dios, hermanos, aborrece y abomina el pecado de la falsa acusación o la calumnia. Hermano, Dios aborrece la calumnia. Hermano, Dios aborrece las falsas acusaciones. Y usted y yo debemos aborrecerla también. Proverbios capítulo 6, verso 16, dice, lea conmigo: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Mira, hermano, aquí está usando el autor de Proverbios, está usando 2 palabras muy fuertes. Está usando aborrecimiento y abominación. Dios aborrece y abomina lo que vamos a leer ahorita. Vamos al versículo 19, que es lo que me interesa. En el versículo 19 está: el testigo falso que habla mentira. Hermano, Dios lo aborrece. Escúcheme bien. No solamente Dios aborrece el pecado, sino que también Dios aborrece al que comete el pecado. Dios aborrece y abomina a los testigos falsos que hablan mentira. Hermano, Dios está diciendo que Él aborrece a esa persona. No solamente el pecado en sí, lo aborrece al ser humano, lo abomina por esta actitud. Y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, los chismes, las calumnias, ¿no traen como consecuencia muchas veces la discordia? ¿No traen divisiones? Las calumnias, los falsos testimonios, ¿acaso no terminan dividiendo aún a los mejores amigos? Claro que sí. Por eso Dios lo aborrece y lo abomina. Las falsas acusaciones son muy peligrosas, dañan honras, siembran discordias y pueden dividir la iglesia del Señor. Por tal razón, el pueblo debe aprender a distinguir el chisme y las mentiras de la realidad. Observa, hermano querido, observa lo que Dios manda
a hacer con los que causan divisiones por medio de chismes o acusaciones falsas. Romanos 16, 17. Mira, hermano, esto es importante. Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos. Mire, qué interesante que Pablo le está diciendo a la iglesia. La iglesia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Observe, fíjese en los que causan ¿qué? Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El Señor no nos dice que se haga usted amigo de los que causan divisiones, sino que usted se aleje, se aparte de estas personas. ¿Qué podemos sacar de los que causan divisiones? Nada bueno. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Mira lo que dice. Mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Qué terrible, hermanos. Con ninguno que, llamándose hermano, llamándose cristiano, llamándose hijo de Dios, fuere ¿qué? Fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente. ¿Sabe lo que significa maldiciente? Persona que calumnia, que difama o maldice. O borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Con esas personas que causan, hermano, daño al cuerpo de Cristo, a tus relaciones interpersonales, ni aún comáis con ellos. Tito, capítulo 3, versículos del 10 al 11. Tito 3, 10 al 11 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué debemos hacer con esas personas? Deséchalo. Hermano, ¿el Señor es tan práctico en estas cosas? Deséchalo. No te dice que lo deseches en la primera ocasión que tú observas que está causando división. No. Te está diciendo que después de dos, dice, después de una y otra amonestación, es decir, tú tienes el deber de decirle a esa persona que está pecando, que se arrepienta, que no debe de causar división, ni chismosear, ni causar daño a nadie con falsas acusaciones. Pero si esa persona persiste en pecar, ¿qué tenemos que hacer? Deséchalo. Versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No está condenado por ti, está condenado por él mismo. En segundo lugar, Pablo da instrucciones sobre cómo sí se debe tomar con seriedad una acusación contra un pastor. Entonces ya sabemos que si vienen sin sustento, si vienen acusaciones sin testigos, no le hagas caso. Son cuentos, son chismes. Mándalo a que se arregle directamente con el pastor. Mándalo que hablen juntos, a solas. A eso mándalo. Pero no caigamos en calumnias, en chismes o ser partícipe de esas cosas. No. Pero volvamos entonces al versículo 19. Dice, contra un anciano o pastor, dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ajá, muy bien. Toda acusación debe ser sustentada con 2 o 3 testigos. Escuche, aunque no necesariamente sea suficiente para acusar, pero al menos se puede dar trámite a esa acusación.
al menos será admitida para ser investigada. Se tiene que investigar, hermanos. Recuerde que en la acusación contra Jesús se presentaron 2 testigos, ¿sí o no? Que acabamos de leer. ¿Se presentaron 2 testigos? Sí, pero eran falsos testigos. Y si contra Jesús se levantaron 2 testigos falsos, le pregunto, ¿cabe la posibilidad que contra un pastor también se levanten testigos falsos o no? Pues también. Sin embargo, si hay 2 personas o 3 personas que van a corroborar la acusación contra el pastor, muy bien, no es suficiente para acusarlo al pastor, pero sí es suficiente para dar trámite, para investigar. Sí se puede empezar a ver qué está pasando. Recuerda, hermanos, que se tiene que evaluar la situación de una forma exhaustiva y justa, evaluando las pruebas, las evidencias, hermano, para que al final se pueda determinar si el pastor merece ser disciplinado o no. Se tiene que evaluar, se tiene que revisar, se tiene que recabar la información, veraz, contrarrestar las pruebas, las opiniones, las evidencias, y entonces se puede, si todo calza, pues entonces se puede tomar una decisión final contra ese hombre de Dios, contra ese pastor o ese anciano. Ahora, hermano, la idea de testigos no es de Pablo en sí, ni reciente. Esta idea es de Dios. Dios mandó a través de su ley que se le dio a Moisés en el Antiguo Testamento que deberían haber testigos. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y Jesús refrenda este mandato que lo encontramos en el Antiguo Testamento al decir en Mateo 18:16 lo siguiente. Mateo 18:16: mas si no te oyere, ahí está hablando Jesús, mas si no te oyere, se entiende, tu hermano, que bien podría ser el pastor, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste, es decir, quede confirmado toda palabra. ¿Se da cuenta, hermanos? Que no solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, sino que Jesús trae ese mandato de Dios, de su Padre del Antiguo Testamento, y lo aplica a la comunidad de discípulos y por ende a la iglesia. Ahora bien, si la acusación contra un pastor o anciano tiene suficiente apoyo para ser admitida y luego corroborada por los hechos y pruebas que adjunten verazmente los testigos, ¿qué hacemos entonces? Esto me permite ir al segundo punto. El segundo punto: el pecado de un pastor debe ser corregido con valentía. No se puede pasar por alto. Se debe corregir. Se debe hacer algo, hermanos. Leamos el versículo 20. Dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hermano, la expresión los que persisten en pecar, habla de una actitud necia de continuar pecando. A pesar de haber sido advertido y confrontado, continúa pecando.
De nuevo, hermanos, no se trata de un pecado ocasional y que luego se arrepiente, como quizás una mentira o un corazón airado o de pronto un resentimiento. Quizás el pastor se enojó y habló airadamente a alguien, pero como el Espíritu Santo mora en la vida de ese siervo, ese hombre tiene que pedir perdón, arrepentirse. No se refiere a eso, hermanos. Se refiere a los que persisten en pecar, a los que continuamente lo hacen sin arrepentirse. Se trata de un pecado que, aunque se le ha hecho ver y es aceptado por él, este hombre persiste en practicarlo, como por ejemplo el adulterio. Hermano, cuando un hombre cae en adulterio, no es que se encontró la mujer ese día y a esa hora y justo se les ocurrió hacer algo indebido. No. Para que el hombre cometa adulterio ha tenido que pasar un tiempo, hermanos. Y ya lo han estado meditando y meditando, hasta que al final se dio. Ese hombre empezó a pecar desde el momento en que consintió que otra mujer empiece a ocupar el lugar en su corazón aparte de su esposa. Desde ahí empezó el pecado. Al otro día seguía pecando, y al tercer día seguía pecando, y al cuarto día, hasta que al quinto día ocurrió lo que no debía ocurrir. Se trata de una borrachera, por ejemplo. Se emborrachó hoy día, mañana pide perdón, luego se vuelve a emborrachar y sigue borracho. Le han dicho que eso no está bien y sigue emborrachándose. ¿Cómo un pastor va a vivir así? O inclusive de la mentira también. Si a un pastor se le, disculpen la expresión, se le pesca, ¿no? Se le descubre con una mentira, pero es una mentira constante y continua, vez tras vez, y no hay verdaderamente, hermano, un deseo de cambiar, de arrepentirse genuinamente. Hermano, hay un problema con ese hombre. La clave en este punto es la expresión persisten en pecar. La persistencia en pecar, hermano. Los pastores que tienen esta práctica deben ser duramente reprendidos, con mayor severidad que cualquier miembro de la iglesia, hermanos. Este principio que acabo de decir, lo encontramos también en la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento. El pecado de un líder, de un pastor, de un anciano, tiene mayor peso y demanda mayor costo. Levítico, lea conmigo, capítulo 4, versículos 22 y 23. Mira, hermano, cómo esto ya Dios lo había determinado desde el Antiguo Testamento. Cuando pecare un jefe, un líder, un anciano, e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, versículo 23, luego que conociere su pecado que cometió, ¿qué cosa hará? Presentará por su pecado, por su ofrenda, un macho cabrío sin defecto. Ahora, escuche, un jefe o líder representa ¿a quién? Al pueblo. El líder está representando al pueblo delante de Dios. Y ejerce influencia, ¿o no ejerce influencia el líder contra los que están a su cargo? Claro que sí. Cuanto mayor era la posición y la responsabilidad, mayor era la gravedad de su pecado, pues su pecado podía inducir a otros a pecar también, hermano. Si el pastor miente, entonces no hay problema. Miento. ¿Se da cuenta, hermanos? Hermanos, por eso su sacrificio
Por eso el sacrificio que él debía de presentar ante el sumo sacerdote o el sacerdote debía ser de un macho cabrío considerado de mayor valor. El macho cabrío tenía mayor valor que una cabra, que vamos a ver ahorita, o un cordero. Ahora, si alguien del pueblo, que no es líder, que no es el anciano, que no es el pastor, ya aplicándolo a este tiempo, ¿no? Que no es el líder, alguien del pueblo, peca, el sacrificio por su falta era de menor valor como una cabra o un cordero. El líder debía presentar un macho cabrío que tenía mayor valor, pero una persona del pueblo solo bastaba con traer un cordero o una cabrita. Lea capítulo 4, Levítico 4, verso 27. Levítico 4, 27 dice, si alguna persona, ya no dice líder, ya no dice anciano, ya no dice jefe, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, verso 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda, ¿qué cosa? Una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Así que, hermanos, esta distinción no es antojadiza, es provocada, es intencional. Dios juzga más estrictamente al que lidera, hermanos. Así que como su responsabilidad es mayor y goza muchas veces de más privilegios, también puede ser juzgado con mayor severidad. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículo 1 al respecto. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis, ¿qué cosa? Maestros. No os hagáis maestros, líderes. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los que enseñan aquí, los que estamos enseñando aquí, los maestros que Dios está usando o que levantará también en su debido tiempo, en su momento podemos ser, hermanos, juzgados con mayor severidad. Podríamos tener mayor condenación. A los que más conocen, más se les demanda. Volvamos al versículo 20 entonces. ¿Qué nos dice el versículo 20? Pablo dice cómo se corrige el pecado de los pastores. Repréndelos delante de todos. ¿Cómo hay que hacer? Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. A ver, quiero preguntar hasta aquí si me están captando. ¿Se les debe reprender a todos los pastores o a los que persisten en pecar? Ah, ya. Qué bueno. La reprensión que menciona aquí tiene que ver con corregir con firmeza. Tiene que ver con confrontar el pecado, pero de forma clara, no ambigua, no irnos por las ramas. Para eso se tiene que tener una buena información, corroborar los dichos, haber sustentos. Los testimonios tienen que traer sustentos veraces, corroborables. No pueden ser cosas subjetivas, sino cosas objetivas, claras, veraces. Buscando, ¿qué se busca al confrontar el pecado? Se busca que el culpable acepte su falta y se arrepienta. Todo esto debe hacerse públicamente, delante de toda la congregación, no buscando humillarlo tampoco, sino que sea una corrección pública, justa y con autoridad espiritual. Teniendo en cuenta lo que dice Gálatas 6:1, que debemos de exhortarnos con un espíritu de mansedumbre, hermanos. No podemos salir y botar bilis. Alguien no se puede levantar y botar su bilis en contra de esa persona que está siendo acusada.
No se puede, hermano, hablar con enojo, ni con ira, ni recordándose como sacando las cosas guardadas y refregando en la cara a ese hombre. Se tiene que hacer con espíritu de mansedumbre. Recuerda, hermanos, que quizás la próxima persona que puede ser acusado o acusada puede ser tú. Y la regla de oro que enseñó Jesús es: haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Hermanos, esta reprensión pública tiene una finalidad: proteger a la iglesia y generar un temor santo y reverente. Este temor santo y reverente, hermano, debe ser absorbida o captada por los otros ancianos o pastores de esa congregación y aún por el mismo pueblo. Usted sabe que las iglesias bíblicas, las iglesias según el modelo bíblico, deben ser gobernadas por uno o más de un pastor. ¿Por un solo pastor o por una pluralidad pastoral? Por una pluralidad de pastores. Esas son las iglesias bíblicas. Y nosotros como iglesia bíblica, hermanos, solo en su tiempo Dios levantará un segundo pastor, quizás seguimos creciendo, un tercer pastor, y ese es el modelo bíblico. Y ya lo hemos visto. Entonces los otros pastores que están viendo la acusación pública de un pastor van a temer. Y el pueblo que está viendo esa escena debe temer también. Es el deseo de Dios, hermano, que su disciplina nos lleve a un temor reverente, evitando el pecado y que nos lleve a obedecer más su palabra. Deuteronomio, capítulo 17, versos 12 y 13, mira lo que dice: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel. Hermano, eso es un versículo fuerte, hermano. Versículo 13. Y todo el pueblo oirá. ¿Y qué pasará con el pueblo? Y temerá, y no se ensoberbecerá. ¿Qué nos muestra este versículo? ¿A dónde yo los quiero llevar? Aquí vemos que Dios no consiente el pecado de nadie, y menos de un pastor, menos de liderazgo, menos de un anciano. Y muchas veces su drástica disciplina, aquí estamos viendo que dice, debe morir. Su drástica disciplina es para infundir temor reverente entre su pueblo, hermanos. Miremos lo que le pasó a una pareja de esposos que decidieron mentirle a Dios y cómo por su osadía de pecar deliberadamente fueron drásticamente disciplinados. Y esto causó temor entre el pueblo. Este pasaje no lo tengo en las diapositivas, pero quiero que usted y yo lo busquemos. Esto está en Hechos capítulo 5. Es un pasaje muy conocido. Usted ni bien lo encuentra, se va a recordar. Hechos capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Y vamos a leerlo, hermanos. Hechos 5, versículo 1 en adelante dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro preguntó: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino, ¿qué cosa vino? Un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Se da cuenta la drástica disciplina del Señor? ¿Quién puede decirle al Señor, te equivocas en quitarle la vida a Ananías? Te equivocaste, Señor, fuiste muy duro. ¿Alguien de nosotros puede corregir a un Dios perfecto? Nadie. ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Quién es el que la da y la quita? Dios. Versículo que sigue. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Verso 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Verso 11, mire lo que dice el 11. Y vino, ¿qué cosa vino? Gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Deseo recalcar con esto que la disciplina de Dios debe motivarnos a evitar el pecado a toda costa. Hermanos, tomemos en serio el pecado. No lo tomemos a la ligera. Un simple resentimiento es un pecado que Dios aborrece. Una mentira, por más que tú pienses que es una mentira chiquita, es algo abominable para Dios. Imagínese la calumnia, imagínese las falsas acusaciones, el adulterio, la borrachera, etcétera. Hermanos, estamos en el tiempo de la gracia, pero Dios no ha cambiado. Él nos puede quitar la vida en este momento a quien quiera. Hermanos, el pastor John MacArthur dice lo siguiente respecto a lo que hemos visto. Tal temor no es simplemente terror, sino un sentimiento de la amenazadora realidad de que Dios aborrece la maldad. Ahora bien, cuando se trata de la disciplina a los líderes de la iglesia, uno puede dejarse influenciar fácilmente por consideraciones subjetivas, pero esto puede significar la ruina de la iglesia. Me explico mejor. Recordemos, hermanos, que esta carta nos muestra a Timoteo en el capítulo 1 llegando a Éfeso por mandamiento de Pablo. Le dice en el capítulo 1, por esta razón te dejé, ¿no? Quiero que tú te quedes aquí a pastorear, a liderar. Le dice Pablo a Timoteo. Estoy parafraseando un poco. Pero resulta que cuando Timoteo llegó a Éfeso ya habían maestros que enseñaban la palabra. Pero él tuvo que mandar a algunos de esos maestros a sentarse, a callar, porque estaban enseñando diferente doctrina, estaban enseñando fábulas y enseñanzas místicas interminables, visiones, sueños y tanta cosa más. Estaban enseñando cosas que no eran el evangelio. Y por esa razón Pablo le dijo a Timoteo que los calle, pero no a todos, a algunos. Y eso fue lo que pasó. Así es que esos pocos ancianos o maestros que quedaron, que enseñaban correctamente el evangelio, probablemente continúan ministrando a la iglesia junto con Timoteo. Pero ¿qué pasaría si entre los que quedaron como maestros, ancianos o pastores de sana doctrina, en algún momento se observa que alguno de ellos
está pecando de forma persistente. Quizá Timoteo dudaría en disciplinarlo, pues podría ser influenciado en no hacerlo porque ve que este hombre tiene años en el ministerio más que Timoteo. Timoteo era un joven en el ministerio. O podría, hermano, no quererlo hacer, disciplinarlo por la abundante experiencia y conocimiento teológico que este pastor o anciano maestro pues manifestaba, que haría que Timoteo mismo no se atrevería o no se atreviera, a amonestarlo, y peor, públicamente. Hermanos, reprender públicamente a un anciano o a un pastor exige gran valor, pero se tiene que hacer. Y no debemos caer en ser tentados, en evadir esa responsabilidad. Y para eso Pablo nos deja el versículo 21. Y no me lleva esto al último punto. Para evadir esa tarea de reprender al anciano públicamente. El tercer punto dice, la disciplina de un pastor debe ser, ¿cómo debe ser? Imparcial. Lea conmigo el versículo 21. Te encarezco, dice Pablo a Timoteo. Qué interesante es esta expresión. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Deseo que notemos algo, hermano, sumamente importante. La disciplina al pastor o al anciano es tan, pero tan delicada que se debe hacer con absoluta reverencia. No es cualquier cosa disciplinar a un pastor. Se debe hacer con absoluto cuidado, pues no se va a hacer solamente a los ojos de los hombres. No, hermanos. Pablo coloca todo el acto disciplinario. Pablo coloca toda la disciplina, tanto a los que realizan la disciplina y a la misma iglesia. Coloca Pablo con este versículo delante de tres tipos de testigos. Tres tipos de testigos. Por las cosas que escribe Pablo a Timoteo en ese versículo, si usted lo sigue leyendo, Pablo estaría pensando realmente en la figura del juicio final. Escuche, Pablo estaría en mente pensando en la figura del juicio final, donde se va a observar a Dios en su trono, se va a observar a Jesucristo como el que juzga, y van a estar los ángeles escogidos obedeciendo las instrucciones de Jesucristo. Échenlo a estos al infierno. Llévenlo a estos a la vida eterna. Por esa razón, por la razón de que Pablo tiene en mente el juicio final, donde está el Padre, donde está Jesucristo y donde están los ángeles escogidos, Pablo tiene en mente esa escena. Por esa razón, la disciplina para un pastor o un anciano debe llevarse de forma justa, hermanos. No es cualquier cosa, no es un juego. No es nos equivocamos, era una falsa acusación, no hubo un buen sustento. No quisieron venir a declarar contra el pastor. No, hermanos. No. Esto no es un juego. Pablo enfatiza que la disciplina es delante. Es decir, en la misma presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos están como testigos. Ellos están observando lo que los responsables de hacer la disciplina y la iglesia en su conjunto están haciendo con ese hombre. Por eso, hermano, esto no es un juego. Es algo serio. Merece reverencia. Están delante de Dios y del Señor Jesucristo. A veces, hermano, más temor o más cuidado se tiene de los hombres por el qué dirán si disciplinamos al pastor, qué pensarán las otras iglesias. ¿Y saben lo que terminan haciendo? Manteniendo en el ministerio a esos pastores
que no deberían seguir pastoreando. Pero por el qué dirán, los mantienen por lo bajo. Al único que se le debe temer es a Dios, hermano. A veces nos preocupa más el qué dirá el hombre. Qué vergüenza de los hombres. Sí, realmente debe ser vergonzoso eso. Pero más vergonzoso es no ser obedientes a las Escrituras, hermanos. Mira lo que dice Jesús en Mateo 10:28. Mateo 10:28, la segunda parte dice: temed más bien. ¿A quién tenemos que temer más bien? A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es él? Dios mismo, el Señor. Pero también la disciplina se realiza en presencia de sus ángeles escogidos. No solamente la disciplina al anciano se hace en presencia de Dios, de Jesucristo, sino también en presencia de los ángeles escogidos. Esos mismos ángeles que servían a Jesucristo. ¿Se acuerdan que había muchos ángeles en el ministerio de Cristo? Muchos ángeles estaban sirviéndole a Jesucristo. Vemos a ángeles, hermano, en el inicio del ministerio de Jesús, cuando fue llevado al desierto, ¿se acuerda? A ser tentado por Satanás, y después que él venció al tentador, dice la Biblia que ángeles vinieron y le sirvieron a Jesús. Los ángeles estuvieron al inicio del ministerio de Jesús y estuvieron al final del ministerio de Jesús. Cuando Jesús se fue al cielo, se aparecieron dos ángeles a los discípulos que estaban mirando al cielo y le dijeron: varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así mismo volverá del cielo a la tierra. Los ángeles estuvieron en todo el trayecto de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esos mismos ángeles escogidos son testigos también de la disciplina de un anciano o de un pastor. Hermanos, los ángeles están deseosos de dar la gloria a Dios por la obediencia de la iglesia. Si la iglesia es obediente a lo que estamos viendo aquí, los ángeles van a dar gloria a Dios. Los ángeles, hermanos, están observando el caminar de los redimidos del Señor en la tierra para exaltar a Cristo en el cielo. Así que, como dice MacArthur, otra cita, todo el cielo está interesado en la pureza de la iglesia. La iglesia que tolera a los ancianos que pecan para proteger su reputación en la tierra, perderá su reputación en el cielo. Hermanos, no nos debe más que interesar cumplir bíblicamente, como lo estamos exponiendo hoy, la disciplina de un anciano. Verso 21, volvamos al pasaje de Timoteo, verso 21. Hermanos, Timoteo y toda la iglesia están llamados a obedecer este mandato respecto a la disciplina de los pastores que persisten en pecar, pero deben hacerlo, como dice el versículo, sin prejuicios, ni haciendo nada con parcialidad. No se puede disciplinar o reprender a los pastores porque se puso un short. Ay, hermano, yo he escuchado cosas muy curiosas, la verdad. Muy curiosas. El pastor no puede enseñar sus carnes, está con short. Hay que acusarlo. Vamos. Tómale foto, hazle un selfie. Grábalo para que haya sustento. No se puede disciplinar a un pastor porque juega fútbol. O porque no come carne. Hay pastores quizás vegetarianos, no comen carne, son veganos. Y otras cosas, hermano. ¿Esos que son? Prejuicios. No podemos disciplinar a un pastor, a un anciano, a un líder por prejuicios. No, el pastor usa solamente camisas manga corta. Mucho le gusta enseñar los brazos. No, un siervo de Dios tiene que andar con manga larga. Si no quiere manga larga, ¿es problema de quién? Es problema de él, hermano, dejémoslo. Esas son cosas, hermano, irrisorias. Son prejuicios. ¿Acaso la manga larga da al pastor más nivel espiritual? ¿O porque el pastor usa corbata,
es más espiritual? No, nada de esas cosas. Por otro lado, nadie debe tener preferencias tampoco, y menos los pastores que persisten en pecar. No se debe procurar protegerlos por su popularidad. Bueno, acá nadie es popular. O echar la culpa a otros. No, el pastor no ha sido el culpable es fulanito de tal. No, hermanos, se debe de actuar con imparcialidad por el bien de toda la iglesia y también por el bien de la palabra de Dios, del Evangelio. La reprensión debe hacerse con precisión, hermano. La reprensión debe hacerse con conocimiento de causa, bien sustentado, con integridad, pero sobre todo de forma justa. Hermanos, reprender y disciplinar a los ancianos o líderes o pastores no es tarea fácil. Sin embargo, Dios demanda, hermanos, porque la santidad en la iglesia debe de prevalecer. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. No olvidemos que al final, hermanos, toda la disciplina o todas las disciplinas es un acto de amor, ¿o no? ¿Hemos aprendido eso, sí o no? Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que ha tomado por hijo. Así es que toda disciplina es un acto de amor genuino que muchas veces no es bien comprendido. ¿Qué aplicaciones finales podemos sacar del sermón de hoy? Bueno, lo he dividido en 3 grupos. A la iglesia, escuche a la iglesia primero. ¿Qué es lo que usted debe de sacar del sermón de hoy? ¿O qué quiero de que usted se lleve a su casa, a su mente, a su corazón y que lo aplique a su vida? No debemos participar de rumores, de chismes, ni de calumnias. Alejémonos de juzgar sin pruebas. Sin pruebas no se juzga. Debemos apoyar la verdad. Escuche, hermanos, debemos apoyar la verdad, aunque vaya en contra de tu mejor amigo o de tu hermano de la iglesia. Si es tu hermano a quien lo conoce desde chiquitito, pero ese hermano está infringiendo una norma moral, un mandamiento de Dios, y está infringiendo la palabra del Señor, debe ser condenado, debe ser reprendido. No por el afán que lo conoce desde niño te da derecho a taparle sus cosas malas. No, hermanos. A los pastores, bueno, en este caso, esto es para mí y para los pastores en general, y para los líderes que Dios en algún momento los llamará al ministerio. Debemos vivir cuidando nuestra integridad. Y la integridad no es una opción, sino es parte de nuestro llamado. El temor a Dios debe gobernar nuestras acciones. ¿Se acuerdan del temor a Dios? ¿Cómo lo hemos visto? Dios a veces disciplina muy drásticamente. Pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como todos, el pastor, como cualquier creyente, debe luchar continuamente contra el pecado y arrepentirse de forma pronta. Y para ambos, finalmente, para ambos, para la iglesia y para los pastores, recordemos que todos vamos a dar cuentas ¿a quién? A Dios. El pastor y el que no es pastor, todos vamos a dar cuentas a Dios, hermano. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y finalmente, la corrección justa, no injusta, no basado en chismes o en especulaciones, no, la corrección justa glorifica a Dios y santifica al pueblo. Esto conviene, hermanos, pero conviene que lo hagamos de forma justa. La iglesia no debe ser un lugar donde se destruyen ministerios
o honras por rumores, ni tampoco debe ser un refugio donde se encubra el pecado. La iglesia debe ser un lugar donde reina la verdad y se actúa con justicia. Esa es la iglesia. Aquí venimos a defender la verdad, a hablar la verdad y a actuar con justicia. Vamos a orar, amados hermanos, y que Dios nos ayude a poder aplicar estas verdades a nuestras vidas. Recuerda, hermano, que Cristo Jesús es quien pagó por todos nuestros pecados. Jesús en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Hermano, nosotros somos ahora hijos de Dios y ya no podemos vivir como antes hemos vivido. Ahora, hermanos, el Señor nos tiene cogidos muy fuerte con la diestra de su justicia y Él nos llevará a buen puerto, porque el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos ahora vive dentro de ti. Vamos a orar al Señor con devoción y dale la gloria a Dios, hermanos, por lo que Él está haciendo en tu vida y en la iglesia. Padre, te damos